Delante de ustedes es un privilegio poder enseñarles este tema. Hemos estado hablando del tabernáculo, ¿verdad? Y hoy tenemos a Jesús en el tabernáculo, pero como el altar de bronce. Y vamos a ir adelante a que lo que dice Juan 1:14, que es el versículo base por el cual nosotros hablamos este tema, y dice: y el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. Como vimos en la introducción que estuvimos hablando, ¿verdad? La palabra tabernaculizó significa hizo morada, hizo su casa en este lugar. Y tabernaculizó también va conectado con el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Entonces, entendiendo esto, también entendemos que el Señor Jesucristo se manifestó también, o las figuras del tabernáculo más bien, manifestaron al Señor Jesucristo en sus diferentes facetas, ¿verdad? Hoy precisamente vamos a estar hablando del altar de bronce. Y antes de hablar de este altar de bronce, vamos a ir a lo que dice Hebreos 7:26. Y dice: porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Gloria a Dios. Entonces, aquí vamos a ver cómo es que el Señor Jesucristo solamente una vez se presentó en ese altar para entregarse a sí mismo. Mientras que en el Antiguo Testamento todos los sumos sacerdotes tenían que entregar, un sacrificio primeramente por ellos y después para el pueblo. El Señor Jesucristo en ese altar, siendo Él mismo el altar, también se presentó como sacrificio para Dios de una vez y para siempre. Gloria a Dios. Sigue diciendo la palabra en Éxodo 20:22. Y dice: y el Señor dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, y en cualquier lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Gloria a Dios. Sigue diciendo en el verso 25: y si me hicieres el altar de piedras, no labres la de cantería, porque si es que no logro ver aquí, ustedes permítanme un segundito. Vamos a ver. Ahí está. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares tu pico sobre él, tú lo ensuciarás, y no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no sea descubierta junto a él. Vamos a comenzar a hablar primeramente de este altar. Este altar es antes del tabernáculo. Esto quiere decir que este es un alfa, el inicio, ¿verdad? Entonces, lo primero que notamos es que este altar, lo primero que dice aquí: harás altar de tierra, ¿verdad? La tierra es figura de polvo y polvo figura del ser humano, ¿verdad? O de la humanidad. Sabemos que lo que dice acá, cuando dice aquí, lo primero es que dice: y el Verbo se hizo carne, tomó polvo y se hizo uno de nosotros. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo también, como este altar, porque también el Señor Jesucristo nos hizo parte de Él mismo, ¿verdad? Lo sabemos, lo dice Corintios, que todos nosotros formamos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Lo entendemos? Vale. Entonces, entendiendo esto, también nos volvemos, como dice aquí, un altar. Primeramente un altar humano, ¿verdad?
¿Por qué? Primera de Corintios 3:16 dice, ¿acaso vosotros no sabéis que sois templo y morada del Espíritu Santo de Dios? En el 6:19 dice, vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios mora en vosotros, el cual recibisteis de Dios. Amén. Y dice que ese altar que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Por tanto, dice ahí, glorifiquen a Dios con su cuerpo y su espíritu. Entonces, entendiendo esto, aquí dice que se hizo ese altar para sacrificar en él holocaustos, ofrendas, tus ovejas, tus vacas, que podrían tipificarse como el trabajo y nuestro servicio. ¿Por qué? Porque las ovejas son figura de trabajo, ¿verdad? El trabajo de pastoreo. Y las vacas figura de servicio, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús nos hace, o en este momento nos habla al Señor, y lo otro es, dice, si hicieres altar de piedras, no labres de cantería. Pedro dice que nosotros como piedras vivas seamos edificados como un templo espiritual donde se presentan sacrificios espirituales. Amén. Entonces, también ahora cambiamos de figura, ¿verdad? Ya dejamos de ser polvo para convertirnos en parte de Cristo, como tomando la misma naturaleza de Cristo, porque Cristo es la roca, ¿verdad? Cristo es el fundamento, es la piedra del ángulo. Amén. Y sobre esa piedra nosotros, siendo piedras vivas, ahora somos colocados sobre Cristo para edificar un altar. Amén. Entonces, dice aquí, no labres, dice, vamos a ver, si me hicieres el altar de piedras, no las labres de cantería, es decir, no pongas tu pico, dice aquí, porque lo ensuciarás. Es decir, no debemos de hacer un altar de nosotros conforme a nuestro pensamiento o conforme al pensamiento del mundo, sino conforme al pensamiento de Dios, a la figura de Jesucristo. Amén. Leímos en Hebreos, ¿verdad? Que dice que Él era santo, inocente, inmaculado y apartado de los pecadores. Entonces, si esto lo dice aquí, nosotros también tenemos que apartarnos no solamente de los pecadores, sino que del pecado. Amén. Nosotros dice que somos enviados no para convertirnos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Amén. Entonces, entendiendo eso, entendemos lo que dice aquí, que no tenemos que labrar ese altar con mano humana, sino con la mano de Dios. Y dice, y no subirás por gradas a mi altar, es decir, no te vayas a exaltarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque dice, para que tu desnudez no sea descubierta junto a él. ¿Junto a qué? Junto al altar. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo de una manera altiva, el Señor descubre nuestro pecado. Porque el Señor conoce nuestro interior, conoce qué es lo que hacemos y lo que no hacemos. Dice la Biblia que aún antes de que nosotros mediemos palabra, Él ya conoce cada una de nuestras necesidades. Si conoce nuestras necesidades, también conoce nuestro interior. Sabe qué es lo bueno y qué es lo malo que hemos hecho. Amén. Entonces, como un altar limpio para el Señor, no labrado por mano humana, sino que por la mano poderosa de Dios, entonces nosotros ya no estamos descubiertos, ya no estamos desnudos, porque nos revestimos de Cristo. ¿Sí? Un micrófono, por favor. Ahorita te lo traen. Gloria a Dios. Dígame, mejor. Buenos días, bendiciones. Fíjese que me surge una duda y es con respecto a esto que usted está hablando acerca del altar, pero Ajá. cuando hablamos referente a esto, el altar de lo que está platicando ahorita, Ujú. ¿eso es igual a qué? ¿A levantar una adoración para el Señor o cómo? Ok. Bueno, cuando hablamos del altar que somos nosotros, nosotros debemos adorar al Señor en todo tiempo. Adoración, porque dice la Biblia, ¿verdad? Que alabemos al Señor con todos nuestros bienes. Eso lo dice la Biblia, ¿verdad?
Entonces, como dice que con todos nuestros bienes, la vida es un bien propio. Tenemos vida porque Dios nos las dio y la guardamos en Cristo. La adoración la levantamos porque así como es su nombre, que así sea su alabanza, ¿verdad? Entonces, como el nombre de Dios está en nosotros, nosotros alabamos a Dios porque es nuestro altar, lleva su nombre, ¿sí? Adoramos a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Todo lo que nosotros hacemos realmente debería de adorar a Dios o alabar a Dios. Ese es nuestro sacrificio. ¿Cómo es que dice? Se me fue el versículo. Sí, podría ser, pero el versículo que yo digo es, decime. Usted dice que levantar un altar para el Señor es con respecto a todo lo que nosotros hacemos a nuestro alrededor. Eso es levantar un Nuestro altar. alrededor y adentro. Sí, pues sí, o sea, todo lo que nosotros hacemos es conforme al corazón del Señor, eso es levantar un altar al Señor. Amén. O sea, cuando hablamos de que no hacemos nuestro altar con mano humana, es decir, yo no me salvo por obras, me salvo por la gracia de Dios primeramente. Y todo lo que hago, lo hago porque amo al Señor, porque Él fue bueno conmigo, porque tuvo misericordia, porque yo lo amo, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, yo adoro al Señor nuestros sacrificios racionales, lo que dice la Biblia, hasta ahorita me acuerdo. Cuando hablamos de nuestro sacrificio racional, es decir, que entendemos lo que estamos haciendo, Pablo dice que cuando yo oro, oro con el entendimiento, pero oro con el espíritu también. Amén. Porque yo tengo que saber qué es lo que estoy haciendo, pues, ¿verdad? Entonces, como un altar, el altar que yo levanto, todo lo hago para Dios. Si yo trabajo, trabajo para Dios. Entonces yo digo en la mañana, ¿verdad? Por ejemplo, digo, Señor, gracias te doy por este día. Señor, hoy te entrego mi trabajo. Yo quiero glorificarte con mi trabajo. Yo quiero darte honra con mi trabajo. Por ejemplo, ¿verdad? O este día voy a ir a pasear. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces yo digo, Señor, yo voy a salir de viaje, pero yo mi viaje te lo entrego, porque yo creo que tú tienes un propósito por el cual yo voy. Puede ser que me encuentre una persona, Señor, dame las palabras para hablarle a esa persona. O Señor, a donde yo voy, dice tu palabra, que donde pisare la planta de mi pie, esa tierra será conquistada para tu nombre. Por ejemplo, ¿verdad? Solo estoy dando ejemplos así muy, muy vagos, pues para que ustedes entiendan que todo lo que hacemos tiene que dar gloria a Dios. Señor, yo hoy voy a hablar con mi hijo. Yo le quiero enseñar tu palabra, porque yo quiero que mi hijo se convierta en un altar para ti. Amén. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, todo tiene que ir a la mano de Dios. Por eso es que Dios dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, Dios tiene que estar sobre todo, porque nosotros levantamos un altar de todo lo que hacemos. Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, que el Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, en todo lugar donde iba Abraham, levantaba un altar. Entonces, todo lugar que él iba era un altar para Dios, porque él glorificaba a Dios con todo lo que él le mostraba. Amén. Sí, hermano, yo entiendo lo siguiente, que todo lugar donde se levanta un altar, obviamente debe de haber una ofrenda. Amén. Entonces, entiendo yo que la ofrenda, pues, perfecta es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero también nosotros como hijos de Dios debemos de ofrendar cada vez que nos acercamos a Él, como una ofrenda, como usted decía, como una ofrenda agradable a Dios, ¿verdad? Porque realmente muchas veces nos acercamos a Dios, pero venimos con las manos vacías, ¿verdad? Ujú. Y la palabra dice que nadie se debe presentar Con las manos vacías. vacías. Entonces, nosotros somos una ofrenda agradable al Señor y creo que A veces sí, a veces no. sí, ahí está el detalle. Entonces nosotros debemos de poner las barbas en remojo y decirle al Señor, ¿verdad? Que Él acepte nuestras ofrendas, ¿verdad? Porque nosotros a veces damos pero sin entendimiento, alabamos pero sin entendimiento, como usted dice, incluso hasta adoramos sin entendimiento, ¿verdad? Exactamente. Porque realmente la palabra, como le decía, dice que todo lo que respira, Alabe a alabe a Jehová. Jehová. O sea, todo ser viviente, pues, todo lo que tiene vida, debe de adorar y de alabar a Dios, Amén. ¿verdad?
Gloria a Dios. Bueno, entonces creo yo que ya entendimos el altar. ¿Entendiste el altar? ¿Lo entendiste? ¿Lo entendieron? Gloria a Dios. Vaya. Entonces, entendiendo esto, yo quiero que ustedes entiendan esto porque ahorita vamos a empezar a hablar del altar de bronce. Y estas preguntas que ustedes hicieron fueron buenas porque ahorita vamos a empezar a hablar de esto. Dice Éxodo 27:1 en adelante, en la versión RB 60, dice Reina Valera 60, el altar de bronce. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Verso 2 dice, y le harás cuernos en sus 4 esquinas, y los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Gloria a Dios. Entonces, ya se dieron cuenta que aquí está toda la descripción, digamos, general del altar de bronce, ¿verdad? Entonces vamos a desglosar todo lo que acabamos de leer. Dice, harás también un altar de madera de acacia. Entonces, vamos a ver qué significa. La palabra altar es mikvash y es altar o altar. Viene de la raíz sabaj, ¿verdad? Y es una raíz primaria de matar un animal, por lo general en sacrificio, ofrecer, sacrificar, hacer sacrificio, víctima, degollar y matar. Entonces ya entendimos nosotros que cuando se llegaba al altar de bronce era para ofrecer, que es lo que dice, ofrecer, para sacrificar o para ofrendar. Amén. Ya por eso hablamos de lo de Jesucristo, para que pudiéramos entender esto. Luego dice, la madera de acacia es la palabra H7848, shitá, femenino de un derivado solo en plural, shitim. Significa varas de madera, de lo mismo que H7850 que vamos a ver posteriormente, la palabra acacia, de sus espinas, castigadoras, acacia. Véase también la 1029. Entonces vamos a ir a la siguiente, que sería la 7850, que es la que teníamos ahí, que es shotet. Participio activo de una raíz de otra manera que no se usa significa propiamente perforar, pero solo como denominativo, flagelar, aguijón, aguijada y azote. Yo creo que ustedes pongan atención a flagelar y azote. Y en la otra, a que ustedes pongan atención a que dice espinas castigadoras. Porque de esta madera estaba hecho el altar. Entonces dice Isaías 53:1. Esta es una conexión que vamos a hacer entre el altar de bronce con lo que dice Isaías. Amén. Entonces dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno en quien los hombres de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Entonces yo quiero que vayamos a esta palabra. Lo que dice aquí, donde dice renuevo, que es lo que está en amarillo, la palabra que se usó ahí es la palabra hebrea 3126, yonek, participio activo de H3243, chupador. De aquí, rama de árbol caído y brotando renuevo. Entonces, si se dan cuenta, aquí dice, él creció delante como renuevo tierno. ¿De qué estaba hecho el altar? De madera de acacia, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí dice rama de árbol caído. ¿Sí? Leímos que de la acacia era varas de madera, ¿verdad? Entonces, ¿será que el árbol estaba vivo cuando lo hicieron altar? ¿Ustedes qué piensan? ¿Estaba vivo o estaba muerto? Estaba muerto. Estaba caído. Lo hicieron leña, como dicen aquí, ¿va? Lo hicieron madera para poder hacer el altar. Entonces,
brotando, brotando y después renuevo, ¿verdad? Entonces dice Isaías 53:4, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó, perdón, con nuestros dolores, con todo, nosotros le tuvimos por azotado, que era uno de los significados de la palabra, azote, ¿verdad? Dice, afligido. Después dice, mas fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. Cayó sobre él. Entonces, siendo Jesucristo el altar de bronce en esta figura, todo el pecado del pueblo era puesto sobre el altar. ¿Sí? Entonces, esa es la figura de Jesucristo en aquel altar. Jesucristo recibió todas nuestras iniquidades, el castigo que nosotros merecíamos lo llevó Jesucristo encima. En aquel altar se presentaban precisamente los sacrificios para poder que el pecado fuera quitado del pueblo, para que Dios no los destruyera a raíz de su pecado. Entonces dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Si hay heridas, fue flagelado entonces, ¿verdad? Y era una parte de lo que significaba la madera de acacia, ¿verdad? Podemos regresar y dice que estaba flagelar y azote. Dice perforado. ¿Se acuerdan que al Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, ¿qué? Le perforaron el costado. Entonces, aquí podemos ver cómo el altar de bronce se conecta con Jesucristo y la forma en que Él tabernaculizó entre nosotros. Ahora se entiende por qué dice tabernaculizó. Porque Él se hizo un tabernáculo, pero no un tabernáculo hecho por manos de hombre. No fue un hombre el que hizo al Señor Jesucristo, sino que el poder del Altísimo vino sobre María y entonces Dios mismo creó el cuerpo de Jesucristo, primeramente. Entonces, el Señor Jesús recibe todo nuestro pecado, recibe el castigo por nuestras iniquidades, lo golpearon, lo vituperaron. Este capítulo de Isaías 53 es una cosa extraordinaria. Ahí podemos ver, yo las veces que lo he leído, no voy a decir que todas, pero la mayoría de veces que yo leo esto, a mí me causa una congoja en mi corazón entender todo lo que el Señor Jesucristo recibió en su propia carne. Me imagino yo a la persona, yo no sé si ustedes han visto cómo que alguien se esté golpeando con otro. ¿Es bonito ver eso? ¿Verdad que no? Dan ganas de meterse y quitarlos, ¿verdad? Porque se están golpeando, se están lastimando. Imagínense ustedes que el Señor estaba recibiendo golpes, estaba sufriendo latigazos de todo, pero no hubo alguien que dijera, yo me meto. Él recibió, dice que fue llevado como oveja muda ante sus trasquiladores. Imagínense. Entonces, sigue diciendo aquí, ¿nos quedamos en qué versículo? ¿Estamos poniendo atención, no? Dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Una cosa que cabe resaltar aquí es que cuando el Señor Jesucristo estaba en esa figura del altar, en el tabernáculo recibía solo la sangre por el pecado del pueblo. ¿De quién? De Israel. ¿Sí? Pero cuando el Señor Jesucristo vino y tabernaculizó entre nosotros, se hizo carne, se hizo el tabernáculo de Dios en la tierra, entonces el Señor recibió no solamente el pecado por unos, sino que por todos. A diferencia del altar de bronce de Moisés, el Señor Jesucristo llevó todas las iniquidades y maldades de todo el mundo. Y todo aquel que en Él crea, ¿qué? Será salvo y tendrá vida eterna. Pero el que no ha creído en Él ya ha sido condenado. Entonces,
nosotros tenemos que creer en el Señor Jesucristo y tenemos que entender cuál es el rol que Él tiene como el altar de sacrificio, como el altar de bronce. Y vamos a seguir adelante. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Qué dice? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su propio camino. Como dice la Biblia en el libro de los Jueces, cada quien hacía como bien le parecía. Y dice, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Verso 7, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Tremendo, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo se entrega a sí mismo por el pecado de todos. Fue molido, fue golpeado, escupido, vituperado, le hicieron de todo. Pero dice aquí, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado? ¿Ha tenido en cuenta usted el sacrificio del Señor Jesucristo? Pregunto yo. Sí, no, tal vez, quién sabe. ¿Ha tenido usted en cuenta? Se los voy a traducir. ¿Ustedes entienden que el Señor Jesucristo murió por ustedes? Eso es lo que quiere decir aquí. ¿Quién ha tomado en cuenta? ¿Quién entendió lo que ha sucedido con él? Porque dice aquí, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado, que él muriera de la tierra de los vivientes? ¿Ya? Por la transgresión de mi pueblo. Diga conmigo, yo soy pueblo de Dios. ¿No dice la Biblia, pues, que el Señor nos ha hecho linaje escogido, nación santa, pueblo escogido? Por... no se sabe el versículo, hermano. Y entonces, nación escogida, pueblo escogido por Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahí se lo dejo de tarea. Marcos 15:16 dice, entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la cohorte romana. Le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron. Y comenzaron a vitorearle, salve rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Tremendo, ¿eh? ¿Qué dijimos que era la acacia? Ahí está, lo que dice en amarillo. ¿Será que aquella corona que el Señor Jesucristo recibió en su cabeza era solo por adorno? ¿Qué hacían esas espinas en su cabeza? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál era el significado de la palabra que vimos aquí? ¿Dice? ¿Qué dice? Castigadoras, ¿verdad? Propiamente, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Propiamente, perforar. ¿Qué creen ustedes que hacían esas espinas en la cabeza de Cristo? Perforaban. Muy bien. Perforaban sus sienes, toda su cabeza era perforada por aquellas espinas. Entonces, la madera de acacia que fue usada para aquel altar era la representación también del sufrimiento del Señor Jesucristo. Ahora, muy bien, ¿qué significan entonces esas espinas que el Señor Jesucristo llevó si Él era el altar del sacrificio, el altar de bronce? ¿Qué significan esas espinas? Alguien que se aviente, vamos a ver, ¿quién me da una respuesta? ¿Alguien? ¿Qué creen ustedes que significan o representan las espinas que llevó en la cabeza el Señor Jesucristo?
por favor. ¿Qué era? Los pensamientos de la humanidad. Muy bien. Cuando Israel entró a Canaán, ¿quiénes fueron los primeros con los que se encontró? ¿Con? No. Se encontró con Jericó. Ese fue el primer pueblo que ellos tuvieron que vencer. Y estaban, ¿qué? Bien amurallados, ¿no? Jericó representa los pensamientos o los esquemas de los humanos, ¿sí? La corona de espinas representaba los pensamientos del ser humano. Espinos y abrojos te producirá, ¿qué? Hermano, la tierra, muy bien. Ya me habían espantado ustedes. Por uno se salvaron todos. Hermanos, hay que leer Biblia. Lo hemos hablado muchas veces. Tenemos que estudiarnos, tenemos que preparar. Entonces, espinos y abrojos te producirá la tierra, y con esfuerzo comerás de ella, le dice el Señor a Adán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pensamiento del ser humano, en lugar de ir adelantando y volviéndose limpio, sus pensamientos eran solamente hacer el mal en todo tiempo, desde su juventud, dice la palabra. Amén. Entonces, entendiendo esto, el Señor Jesucristo llevó todos los pensamientos pecaminosos en su cabeza en esta representación. Y yo quiero que se dé cuenta usted que dice, y comenzaron a vitorearle. ¿Esto estaba bueno o estaba malo? ¿Ustedes qué dicen? Vitorearle es decir, yo le doy victoria al rey, como ensalzarlo, como honrarlo, entre comillas, porque no lo estaban haciendo realmente de corazón, sino que lo que estaban haciendo era un sarcasmo con él. ¿Sabe usted qué es el sarcasmo? Se estaban burlando, muy bien. Eso es, burlarse. Eran escarnecedores los que estaban burlándose de Cristo. ¿Ya? Entonces, cuando dice aquí, salve rey de los judíos, se lo estaban diciendo, salve rey de los judíos, ¿va? Entonces, dice aquí, le golpeaban la cabeza con una caña. Imagínense ustedes. Lo agarraron a golpes en la cabeza. ¿Cómo? Por eso les preguntaba yo, ¿será bonito ver a alguien que se esté golpeando con otro en la calle? No. No es bonito. Difícil es, imagínense que sea un familiar suyo y que alguien esté golpeando a su familiar, ¿usted qué haría? ¿A que le den más duro? No, ¿verdad? Usted iría a defenderlo, pero nadie defendió al Señor Jesucristo en ese momento. Todos los que estaban ahí se burlaban y se reían de él, golpeándole la cabeza. De la misma manera, en el altar de bronce había gente que se burlaba de Dios. Ahí están los hijos de Elí. Los hijos de Elí dice que hacían de menos las ofrendas del Señor. Aquellos hombres tenían relaciones sexuales con las mujeres en el templo de Dios. Y eso es un escarnecedor. Aquel que no le importa nada el cuerpo de Cristo. Y así hay muchos dentro de la casa de Dios. Y no estoy hablando de Luz de las Naciones, estoy hablando de todos. De todo el cuerpo de Cristo. Hay un montón que están sentados en esas sillas, que se burlan de Dios, que están en adulterios, en fornicaciones, en mentiras, en pornografía, en qué sé yo, cualquier cosa, lo que usted quiera, que golpean la cabeza de Cristo, pisotean la sangre de Cristo. Eso lo dice la Biblia. La otra semana lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque no entienden, porque no les interesa, porque no se han dado cuenta que Jesucristo se convirtió en ese altar de bronce que limpia los pecados. Llevó esa corona el Señor en su cabecita. Qué terrible ha de haber sido. Si un dolor de cabeza es difícil aguantarlo, ahí andamos corriendo a comprar pastillas. ¿Cómo será que una espina, si una espina en la mano es molesta, cómo será una corona de espinas puesta en la cabeza? Yo quiero que usted piense en eso, porque hoy usted tiene que entender que Jesucristo sufrió por usted.
y que a usted le hubiera correspondido estar en ese lugar. A mí también, no estoy diciendo que solo usted, pues, porque el primero en ser confrontado aquí soy yo. Y sigue diciendo aquí, y comenzaron a vitorearle: salve rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían. No solamente le hablaban, le escupían la cara. Entonces, ¿cuál es tu condición hoy? Hablamos del altar, ¿verdad? Que nosotros somos un altar, ¿o no? Y si nosotros somos un altar, ¿cómo estamos nosotros entonces? ¿Estamos como Jesucristo, limpio, puro, sin mancha y sin arruga? Entonces le estamos escupiendo muchas veces la cara a Dios. ¿Nos hemos arrepentido de nuestros pecados? ¿Hemos venido delante de Dios verdaderamente y a decirle: Señor, perdóname, yo quiero ser un altar para ti? Porque cantamos esa alabanza. Yo quiero ser un altar, yo quiero encender el altar, estaré temprano aquí, yo encenderé el altar. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo está el altar en que Cristo te convirtió? Esa es la pregunta. Vamos a seguir adelante. No estoy enojado, hermanos, que conste. De 5 codos de longitud, de 5 codos de anchura, será cuadrado el altar, y su altura de 3 codos. Vamos desglosando esto. Dice Efesios 3:14. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por fe en vuestros corazones, y que, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. Tremendo. Se dieron cuenta que el altar tenía longitud, anchura y altura, ¿sí? ¿Saben qué es el problema con el altar de bronce del tabernáculo? Que como la ley no era perfecta, entonces no había conversión de pecados. La gente pecaba y llevaba su cabrito. La gente pecaba y llevaba su sacrificio. Y con eso ya nos lavamos la mano. Pero no se convertían en su corazón. ¿Por qué lo digo? Desde el momento en el que Israel sale de Egipto, comienzan a tentar a Dios. Y se acuerdan de los ajos, de las cebollas, de la carne, y como dijo el pastor, querían su licuado de melón con cebolla. Eso no solo ahí. Cuando el Señor les está mostrando su poder, está la montaña. Yo creo que se imagine usted esa montaña donde estaba el fuego, donde habían rayos, donde el Señor estaba hablando, y en lugar de glorificar a Dios y hacerle fiesta por lo que estaban viendo, se apartan de él, van con Aarón y les prepara un becerro y adoran al becerro. Y todavía aquel les dice: este es tu Dios, Israel, que te sacó de Egipto. Mañana es fiesta para el Señor. Tenían un ídolo. Leímos hace rato: no te harás ídolos de oro y de plata. ¿O no? Entonces, dice aquí que aquel, dice, tenía 5 codos de longitud, 5 codos de anchura, y será cuadrado el altar. Cuando habla de cuadrado quiere decir que era algo que era estable, algo que tiene estabilidad. Tenía como 4 patas, digamos las sillas tienen 4 patas. Si tuvieran 3 patas, ¿serían estables? ¿Se podría sentar usted con tranquilidad o se caería? Habría que tener cuidado, ¿verdad? Y dice, y su altura. Entonces, cuando nosotros vemos aquí lo que dice la carta a los Efesios, dice: seáis capaces de comprender con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura, y se da un parámetro extra aquí. ¿Cuál es?
La profundidad. Cuando el Señor Jesucristo vino aquí y tabernaculizó entre nosotros, se hizo carne, se hizo el tabernáculo que estábamos hablando, aquí como Cristo es perfecto, entonces el altar se convirtió en un altar perfecto. Amén. Ese altar perfecto no solamente nos deja ver la longitud, la anchura ¿cuál es lo otro? La altura, sino que nos deja ver la profundidad de Dios. Porque a raíz de que el Señor Jesucristo vino, también nos dio al Espíritu Santo, ¿sí o no? Teniendo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Quién es la verdad? Entonces, ¿a quién nos guía? A conocer a Cristo. Y si conocemos a Cristo, Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces nos lleva a conocer también la profundidad de Dios. ¿Quién conocerá los pensamientos de Dios? El Espíritu Santo, que discierne todas las cosas, aún los pensamientos de Dios. Entonces el Señor Jesucristo se convirtió en un altar perfecto. Lo que el altar de bronce en el antiguo pacto no había logrado, lo logró Cristo. ¿Se acuerdan que hablamos que en el altar de bronce la gente traía sus sacrificios, pero no había conversión? Pero ahora en Jesucristo nosotros creemos en Él y somos transformados. Hay una metanoia en nosotros. Metanoia quiere decir cambio de pensamiento. Yo iba para allá pecando, ahora me vuelvo a la luz. Salí del reino de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, tenemos que saber o tenemos que empezar a entender cuál es la anchura de Dios. ¿Qué tan ancho es Dios? Pregunto yo. Dice la Biblia que la puerta estrecha es la que lleva a la vida. Porque la amplia o la senda ancha nos lleva a la muerte. ¿O no? ¿Lo ha leído? Gloria a Dios. Entonces, Dios tiene muchos parámetros. Dios es inmenso en misericordia. ¿O no? Es amplio en perdonar, pero tiene límites. ¿O no? Porque Dios es amor, pero es. Entonces llega un momento dado en el que nosotros tenemos que tener cuidado. Porque muchos, digamos, se torcieron diciendo, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó. Entonces pequemos y hagamos como querramos. No, momento, no es así. Porque nosotros tenemos que hacer lo que Cristo hizo. Si Él se convirtió en el altar perfecto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Altares perfectos, muy bien. Por uno se salvaron todos otra vez. Entonces, nosotros tenemos que convertirnos en perfectos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Esa es la pregunta. El camino del justo es, o la senda del justo es, como la luz que va. ¿Hasta qué? Muy bien. Entonces, pero tenemos que entender cuál es la anchura, cuál es la longitud de Dios, cuál es la altura de Dios, qué tan alto es Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque mis pensamientos son más que vuestros pensamientos. ¿Cómo entendemos los pensamientos de Dios si son tan altos? Biblia, palabra, Cristo. Por eso Cristo descendió para que tuviéramos un camino para poder llegar a los pensamientos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender, como les estaba diciendo, cuál es la anchura, cuál es la altura, cuál es la longitud, pero también ahora cuál es la profundidad de Dios.
¿Qué tan profundamente nos amó Dios? El versículo que todo el mundo se sabe, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pregunto yo, ¿está dispuesto usted a dar a su Hijo por mi pecado? ¿Verdad que no? Pero Dios sí. De tal grado es la profundidad del amor de Dios por nosotros. Nosotros somos los ingratos. A nosotros se nos olvida lo que Dios hizo por nosotros. Hoy nos acordamos, mañana se nos olvida. Puro el pueblo de Israel. Somos entregados a nuestros perseguidores. Y cuando nuestros perseguidores, nuestros enemigos se acercan, ¡Padre! ¡Ayúdame! Ahí sí. Pero somos un altar para Dios. Y si somos un altar para Dios, ¿por qué no buscamos a Dios como tenemos que hacerlo? Porque no lo entendemos. Porque no hemos logrado llegar al entendimiento que deberíamos de llegar. Si usted me pregunta a mí, yo no soy perfecto. Yo me aparto de Dios a veces. Pero estoy tratando de mantenerme en el camino que Dios me marcó. ¿Por qué? Porque yo, fuera de Él, nada puedo hacer. Jesucristo se convirtió en el tabernáculo y yo me convertí en parte del tabernáculo, como Saulo. Nosotros también, como Jesucristo, nos convertimos en un altar de bronce, donde nosotros vamos y predicamos, y después lo vamos a leer porque ahorita ya no me va a dar tiempo, la otra semana lo vamos a hablar. Nosotros también tenemos un trabajo que hacer como ese altar, porque somos una señal para el pueblo, para que ellos puedan entregar su pecado. Nos revestimos de ese altar, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y si Cristo era un altar donde se presentaban sacrificios para Dios, yo también me tengo que convertir en un altar igual. Amén. Entonces dice aquí, su altura era de 3 codos. Altura. ¿Se dieron cuenta que lo otro era 5? ¿El 5 de qué nos habla? De la gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero los 3 de qué nos hablan? Los 3 codos de altura. Muy bien. Una estrellita para la hermana. Primera de Juan 5:6 dice: este es el que vino mediante agua y sangre. ¿Quién? ¿Quién dice ahí que vino? Jesucristo. Muy bien. Dice, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Van a hablar después de lo que yo voy a hablar. Va a venir alguien que les va a hablar del lavacro, donde estaba el agua precisamente. En el altar estaba la sangre. Y en el otro estaba el agua. Amén. Pero eso lo van a ver después. Entonces dice aquí, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Quién es la verdad? Entonces el Espíritu Santo también es Cristo. Amén. Porque 3 son los que dan testimonio. ¿Dónde está eso? ¿Abajo o arriba? En la altura, ¿verdad? Entonces dice, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son, ¿cuántos codos tenía el altar de bronce? 3. Y estaba en uno solo, ¿verdad? Esa es la figura. Y entonces dice, 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu Santo, el agua que es figura de la palabra de Dios, muy bien. ¿Y la sangre qué? ¿De quién es? De Cristo, muy bien. Y los 3 concuerdan. Entonces esas 3 cosas tienen que estar en este altar. Diga conmigo, estas 3 cosas tienen que estar en mí: el Espíritu Santo, el agua de la palabra y la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y lo cubrirás de bronce. Nos vamos a quedar aquí.
Ya no voy a pasar porque si no ya no me va a dar tiempo. Tengo 4 minutos. ¿Preguntas? No. ¿Quién más? ¿O quieren que yo les haga preguntas? Hermano, solo como para ir aterrizando este tema, yo entiendo lo siguiente, ¿verdad? Que realmente Dios le mostró a Moisés, mejor dicho, sí, lo llevó al cielo, ¿verdad? Y le mostró allá el tabernáculo santo celestial. Ya lo Entonces, vamos a leer. entonces conforme al prototipo que le dio Dios a Moisés, Ujú. Dios lo estableció en la mente de Moisés y Moisés lo hizo terrenal acá. Entonces, todos esos utensilios que se van a ver, ¿verdad? Entre lo que usted está hablando ahorita, creo yo que cada uno representa o tiene un simbolismo o un significado de algo, pero lo más importante de todo esto, que todo lo puedo resumir, ¿verdad? En que Cristo lo es todo, lo llena todo y que Él representa todo realmente. Cristo es todo ¿verdad? en todos. Amén. 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 ¿Alguien más? Buen día, hermano. La verdad que el tema está muy bonito, muy interesante, muy edificador. Hablabas del tabernáculo y que el tabernáculo también tiene figura de altar, y el altar no somos nosotros. Y cuando nosotros nos volvemos o pasamos a hacer ese altar ante las personas, nosotros, a través de la palabra que el Señor pone en nuestras bocas, nosotros podemos ser un altar de arrepentimiento para que las personas puedan llegar a ese altar, arrepentirse a través de una palabra que nosotros leemos a las personas. Entonces, ahí se cumple la palabra donde nosotros nos volvemos, somos un altar, porque en ese momento las personas se arrepienten y confiesan al Señor. ¿En dónde? En el altar. Entonces el Señor nos activa para que nosotros seamos ese altar de perdón para la persona que se está arrepintiendo. ¿A través de qué? De la palabra, y la palabra es Él. Muy bien. ¿Alguien más? El Espíritu, tú dices que el Espíritu Santo es el único que conoce el pensamiento de Dios, Ujú. ¿verdad? Entonces, Él fue el que le abrió, cuando vino sobre Jesucristo, después de ser bautizado, le abrió su mente a Cristo a conocer todos los pensamientos de Dios. Antes no los conocía, o sea, tenía un conocimiento, pero no los conocía plenamente. Sí los conocía, porque es que Él es Dios. Es que eso es algo que ustedes tienen que entender, hermanos. Es que eso es lo que… Jesucristo, el Espíritu y Dios el Padre son uno solo. Ajá. En Jesucristo reside toda la esencia del Padre. Entonces, el Espíritu Santo dio testimonio de Jesucristo. ¿Cómo te explico? O sea, él sí ya tenía el conocimiento Sí. del pensamiento de Dios, Ejemplo. pero el Espíritu Santo Ahorita te doy el ejemplo. le quitó el candado, pienso yo, no sé. Lo ungió delante de los hombres, le dio poder y lo habilitó, si lo pudiéramos decir Eso de es lo alguna que manera. le ¿verdad? quitó el candado. Entonces, podríamos decirlo, digamos que con esa figura, digamos, le abrió el candado, pues para que pudiera abrirse. Sí, el Espíritu Santo es el que le da, como te digo, da testimonio. Lo importante aquí es que el Espíritu dio testimonio delante de todos los hombres de que Él era el ungido. Cuando Juan lo mira, él dice: el que me envió me dijo, sobre quien veas reposar el Espíritu de Dios, Él es el que quita los pecados. Entonces, cuando Juan lo mira, él dice: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén. Lo que hace el altar. Gloria a Dios. Ya se me terminó el tiempo. Preparen sus preguntas, amados hermanos, y los esperamos tempranito, por favor, el otro domingo. Amén. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por